Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor, porque nos tienes a bien estar aquí reunidos, Señor. Te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu bondad, tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Señor. En el nombre de Cristo estamos aquí para gozarnos en tu palabra, para gozarnos de tu presencia, de tu amor y para gozarnos, Señor, del que tú nos has llamado a servirte, Señor, y te agradecemos eso. Queremos rogarte y pedirte que siempre nos enseñes con tu buena palabra, que nos ayudes en todo momento a ser edificadores, a ser constructores, a ser sembradores, y que en todo tiempo pues nos hayas siendo útil a la obra a la que tú nos has puesto en este lugar, en esta congregación, en esta casa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, llénanos siempre de tu palabra y ayúdanos a avanzar en ese camino. Amén y amén. Bueno, rápidamente, hermanos, acompáñenme. Ya se me recortó el tiempo, pero con la ayuda de Dios vamos a salir. Génesis 5:25. Matusalén vivió 180 años, 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Bueno, si usted se acordará, el domingo pasado, ¿no? El domingo pasado el Señor nos habló del proyecto Enoc. Y cuando el pastor, ¿verdad? Y cuando nuestro pastor habló acerca del proyecto Enoc, en alguno de los puntos, ya no recuerdo cuál fue, pero en alguno de los puntos habló de la criptografía bíblica o la criptografía espiritual, como usted lo quiera ver. Bueno, ¿qué es la criptografía en sí? Para poderlo hablar en palabras fáciles, es la capacidad, bueno, obviamente, imagínese Dios lo que hace, ¿verdad? Que poniendo nombres, poniendo algún mensaje, está encriptando otro detrás de ese, es decir, está ocultando un código, está haciendo un código. Claro, a nuestra vista originalmente quedó oculto y nuestro pastor lo enseñó acerca de los nombres de Lamec, Enoc, Matusalén y todos ellos, y ahí y cuando tradujo todos los nombres, entonces se revela el mensaje que él estaba desarrollando. Entonces son métodos de escritura secretas, si usted quiere, son métodos de escritura enigmáticas, y son la capacidad que Dios tiene para poder enseñarnos de una manera que esté escondida. Pero como lo vamos a ver más adelante, ese es el trabajo que nosotros tenemos que indagar, el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Primeramente, el trabajo que tú y yo vamos a hacer, y segundo, que es la revelación que viene por medio del Espíritu. Y esa es la forma en que Dios trabaja. Ahora, como tenemos que avanzar un poco rápido, quiero hablarle de Matusalén, que es profecía encriptada, ¿verdad? Porque nos mandó la encomienda de que en el discipulado viéramos algo de esto. Pues entonces me di a la tarea de empezar a buscar, y cuando vi que él estaba buscando siempre en los mismos, me acordé de una traducción de esta palabra o de este nombre Matusalén, pero como se lo quiero enseñar más adelantito, a dónde quiero ir con ello. Bueno, cuando en la Biblia estamos hablando de Matusalén, dice que él vivió 187 años y engendró a Lamec. Los días totales de Matusalén fueron de 979 años. Es decir, estamos hablando del hombre que más ha vivido sobre la faz de la tierra. Por supuesto, el único que lo va a superar, ¿quién es? Claro. Ahora, ¿por qué? No, por los 1000 años que va a vivir en la tierra, exactamente. Es más, Cristo va a vivir 1000 años sobre la tierra, y más los 33 que vivió antes, o sea que va a vivir 1033. Pero si usted quiere, va a estar 1000 años reinando aquí, y por eso es que lo va a superar, porque Cristo es primicia. Él tiene la primacía en todo. Ahora, ese es un comercial nada más, ¿verdad? Porque donde quiero enfocarme es que, miren, la encriptación es una herramienta. Y de lo que se conoce de los hombres, así rapidito, solo le quiero mencionar que más o menos hay una historia de que los hombres comenzaron a usar mensajes encriptados como hace 4500 años. O sea que no es algo nuevo. Bueno, desde luego no es nuevo, porque el Señor lo dejó plasmado en su Biblia. Pero ¿se acuerda usted el caso? Bueno, para mí, yo así lo miro, como el más famoso de la criptografía o de la encriptación. ¿No se le recuerda a alguien de la Segunda Guerra Mundial qué es lo que ocurrió? Claro, no, clave Morse es otra cosa. Los alemanes inventaron una máquina que se llama la máquina Enigma.
y ellos mandaban todos sus, es una máquina, si usted la busca en internet va a ver que es como una máquina de escribir. ¿Y qué es lo que hacía? Ellos ponían un código, por decirles algo, código A1, y cuando la persona empezaba a escribir el mensaje, la tecla, usted presionaba la tecla A y allá aparecía otra cosa. Y entonces cuando mandaban el mensaje, al final del mensaje iba el código. Recibían el mensaje, tenían que irse a otra maquinita y la persona tenía que poner código A1 y empezar a teclear las letras que aparecían en ese mensaje, y ya aparecía el mensaje real. Los alemanes por eso tuvieron en jaque a todos los países. ¿Por qué? Porque nunca, aunque a pesar de que agarraban los mensajes alemanes, no entendían qué es lo que decía ahí. Y por eso ellos se adelantaban. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Los ingleses capturaron un submarino alemán que llevaba esa maquinita y más unos folios de códigos, y unos ingenieros ingleses empezaron a darle retroingeniería a la máquina hasta que descubrieron cómo funcionaba. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo con eso? Que ellos empezaron a investigar los códigos hasta que dieron qué significaba cada uno. ¿Por qué es importante que nosotros miremos eso? Bueno, mire lo que dice la palabra aquí en Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir una cosa, dice, o un asunto, dice otra versión, ¿verdad? Pero la gloria de los reyes, ¿qué es? Escudriñarlo, o en esta versión dice investigarlo, que estoy leyendo la de las Américas, dice investigarlo. Entonces, ¿cuál es el trabajo suyo y mío? Dice que la Biblia dice que tú y yo somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Necesitamos investigar, necesitamos buscar en el libro aquellas cosas que no entendemos. ¿Pero por qué no las entendemos? Bueno, dice el Señor que nosotros, cada uno de nosotros tiene el Espíritu adentro. Bueno, lo acabamos de platicar, ¿verdad? Entonces el Espíritu es quien te va a enseñar, el Espíritu es quien te va a revelar, y el Espíritu es quien te va a decir a dónde tienes que buscar. Y por eso me gustó mucho, no sé si usted ha escuchado algunas partes de los testimonios de nuestro pastor. Dice que él tuvo la visión de que levantaba las letras de la Biblia, así como cuando uno levanta la página. Él dice que levantaba las letras de la Biblia y que podía ver exactamente lo que realmente estaba escrito. Entonces, qué tremenda visión lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Sabes qué, Germán? Te voy a revelar mi palabra. Eso es lo que le estaba diciendo. Y entonces el pastor lo entendió, y así es como él ha podido salir adelante en el ministerio. Pero entonces, ¿qué dice aquí la palabra? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es la gloria de Dios? La grandeza del Señor, su poder. ¿Cómo se mide? En encubrir algo. Pero el Señor no es que quiere escondernos las cosas, no. El Señor lo que quiere es que nosotros vayamos más allá de la letra, más allá de lo que esté escrito, que profundicemos en su palabra, que le investiguemos, que le escudriñemos, que desgastemos nuestros ojos no en la pantalla del celular, sino en las letras de la Biblia. Nadie dice amén a eso, ¿verdad? Bueno, está bien, no hay problema. No hay problema. Porque así es, hermano, es lo que tenemos que hacer. Entonces, para nosotros, ¿cuál es nuestra gloria? Buscar, investigar, y el Señor te va a dar a cada uno de nosotros, nos va a dar la revelación. Mire, todo es la disposición que usted tenga. ¿Quiere encontrar? ¿Qué dice la palabra? Busquemos. El Señor dice, la llave dice, busca y vas a encontrar. Busca y vas a encontrar. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Ahora bien, cuando hablo de Matusalén, profecía encriptada, ¿a qué me estoy refiriendo? Mire, vamos un poquito adelante con esto. Quiero decirle que Matusalén es un nombre bastante curioso y bien especial. Mire cómo se traduce, cuál es el significado de Matusalén. Número uno, cuando usted lo busca en una dicción, bueno, se me olvidó poner el número, pero bueno, usted ya sabe cómo buscarlo, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Aprenda a buscar de todos modos. Normalmente usted lo va a encontrar como el hombre del dardo o el hombre de la lanza. Pero si usted investiga en otros diccionarios o en un comentario de Matthew Henry, va a encontrar esto. Matthew Henry lo traduce: cuando él muera, vendrá como un dardo. Y el diccionario Fawcett, mire cómo lo dice: cuando muera, vendrá. Y uno pensando, pero ¿por qué dice cuando muera, vendrá? Cuando muera, vendrá como un dardo. Y entonces hay que darle vuelta a todo lo que está diciendo ahí. Bueno, tengo esto también. Mire lo que dice acá, hablando siempre del nombre de Matusalén. Hasta se lo puse en hebreo. Si alguno sabe hebreo, ahí lo puede revisar. Pero ¿sabe qué? Si usted agarra esa palabra hebrea y la mete en un diccionario, por ejemplo de Google, que le pueden traducir de hebreo a español,
se la va a traducir con ese nombre, con Matushelah. No sé si así se pronunciará, pero por ahí andará. El punto es que es una palabra compuesta, Met, que significa muerte, y Shelah, que se puede interpretar ya sea como lanza o como daga, o también como traer o enviar. De ahí entonces que diga, cuando muera, vendrá. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo el Señor? Tranquilos con las fotos, si esa presentación les va a llegar a todos. Si usted vino, ¿verdad? ¿Vino? Bueno, ¿se registró cuando vino? Ah, bueno, entonces ahí le va a llegar la presentación. Entonces, mire, dice, cuando muera, vendrá. Cuando muera, vendrá. Ese es el mensaje. ¿Por qué es un mensaje encriptado? Bueno, tendríamos que hacer algunos pequeños cálculos y quiero llevarlo a eso. Desde que nace Matusalem hasta que engendra Lamec, dice que pasaron, dice ahí Génesis 5:25, que pasaron 187 años. ¿De acuerdo? Ok. Dice que desde que nace Lamec, que es el hijo de Matusalem, hasta que engendró a Noé, pasaron otros 182 años, según Génesis 5:28. Y desde que nace Noé hasta el diluvio, son 600 años. Recuerde que la Biblia dice en Génesis 7:6 que en el año 600 de Noé se abrieron todas las fuentes de arriba y de abajo y se llenó la tierra del diluvio. Ahora, esto es lo increíble, ¿verdad? O lo bonito. Todos los años de la vida de Matusalén son 969. ¿Y qué con eso, hermano? Bueno, que si usted suma todos esos años, da exactamente los años de la vida de Matusalén. ¿Qué estoy tratando de decirle? Que Matusalén vivió justamente hasta que vino. ¿Qué? Pues sí, el diluvio. Claro, el diluvio. ¿Me voy a entender? ¿O se perdió? ¿Cuál es el punto, hermano? Que la profecía encriptada, ¿cuál es? Ayúdeme. La profecía encriptada, ¿cuál es? Que cuando nació, cuando Lamec cuando Enoc engendra a Matusalén, Enoc dice, Matusalén, ¿por qué le llamó Matusalén? ¿Por qué le llamó cuando él muera vendrá? Porque la vida de Matusalén iba a dictar los años antes de que viniera el juicio de Dios con el diluvio. ¿Hoy sí se entendió bien? Entonces los 969 años de la vida de Matusalén, ¿para qué sirvieron? Para marcar a cuándo el Señor activó el reloj y cuándo lo iba a detener para que viniera el diluvio. Por eso digo que Matusalén era un nombre profético, pero no era un nombre cualquiera, era un nombre que traía una clave, una encriptación, que lo que estaba marcando es que la vida de ese hombre iba a definir cuándo iba a venir el juicio de Dios. Entonces, ¿por qué es importante ver eso? Porque nosotros estamos, bueno, no nosotros, no la iglesia, pero el mundo está puesta para que venga un nuevo juicio de Dios. Y no solo uno, sino que viene de uno y pasará al otro, porque viene tribulación, gran tribulación, después viene milenio, y cada uno de esos eventos lo marca como, bueno, lástima que no lo pudimos ver en el gráfico, pero cada uno de esos eventos se cierra con problemas, con guerras. Cuando se cierra la gran tribulación, ¿cómo se cierra? Con la guerra de Armagedón. Y cuando se cierra el milenio, ¿cómo se cierra? Con la guerra de Gog y Magog. Entonces todo es violencia, todo es guerra. Bueno, bien hablaba el apóstol Sergio acerca de la violencia, porque todo va encaminado para allá. Ahora, lo que estamos viendo aquí entonces es cómo se desarrolló esto. Así que, ¿cuándo vino el diluvio? En los años, en los 600 años de vida de Noé. Entonces, cuando él muera, vendrá. Pero ¿cuando muera quién? Cuando muera Matusalén. Eso es lo que estaba marcando el calendario ahí. Es decir, que Matusalén, la vida de Matusalén enfocaba el diluvio. La vida de Matusalén te decía por eso es que el Señor retardó, como vamos a ver más adelante, la vida de ese hombre. Por eso es que lo llevó hasta el extremo de su vida. Porque le gustaría vivir 969 años. Bueno, si con los 25 que tiene no aguanta, ya me imagino los 969 cómo va a llegar. Bueno, dejemos de molestar a la gente. Ok, ahora aquí existe un paralelismo, no en todo, pero sí en parte, es decir, Matusalén es el hombre que más vivió en la tierra, amén. Ahora, Cristo cuando regrese va a ser el hombre que más va a vivir en la tierra, o sea, Cristo lo va a superar. Yo creo que ya lo tenemos claro eso.
¿verdad? Pero ¿cuál es el punto ahí entonces? Que cuando el Señor obviamente ya no va a morir, pero de todos modos ya tiene fecha para que venga un juicio. Y por eso me gustó mucho cuando el pastor dijo, no sé si fue este domingo o ya días lo escuché, que cuando él dijo, no este domingo no, porque fue Germán Alonso, pero el domingo anterior, pero no sé si fue en esa prédica que lo dijo, o lo escuché yo de otra que estaba viendo, pero el asunto es que él dijo, muy seguramente en las páginas de la Biblia está el día, la hora y el minuto de que el Señor va a volver. Pero obviamente necesitamos encontrar ese nombre. Necesitamos encontrar cuál es el texto que está encriptando esa fecha. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que si alguno de nosotros la adivinara por casualidad, creo que el Señor la va a cambiar. Porque obviamente no podemos andarla divulgando. ¿Por qué tiene que venir el Señor de sorpresa? Mire, la sorpresa es para dos cosas. Número uno, para que el enemigo no nos haga contrapeso. Porque ya suficiente tenemos, porque nosotros por nosotros mismos no nos podemos valer. Dependemos 100% de Cristo. Dependemos 100% del trabajo regenerador que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y el Señor dice que lo que Él comenzó, la buena obra, no la va a terminar hasta que se cumplan nuestros días y nosotros seamos llamados. De ahí que tengamos que estar vivos y perseverantes, o vivientes, siendo vivientes y perseverantes. Ahora el punto aquí es que cuando venga el final de todo, pues ya vimos que era el juicio del gran trono blanco, donde todo va a desaparecer. La tierra actual, los cielos actuales van a desaparecer, porque el Señor va a hacer algo nuevo para podernos meter a nosotros en esa eternidad. Ahora, el punto es que entonces necesitamos nosotros ver qué es lo que ocurre antes de que venga un juicio, para poder nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, mire, muy importante, aquí vamos a irnos un poquito rápido. Oportunidad para arrepentimiento. Hoy por hoy tenemos oportunidad para el arrepentimiento, ¿verdad? Es decir, ahorita, hace poco lo estábamos hablando, ahorita la puerta está abierta. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la gracia. Estamos en la era de que el Señor te va a perdonar. Estamos en la era de que el Señor, tú solo tienes que decir, Señor, me arrepiento. Bueno, obviamente de corazón, ¿verdad? Y el Señor te va a perdonar. Ese es el momento en el que estamos viviendo. Entonces, pero antes de que venga el juicio, ¿qué es lo que hace el Señor? Abre la puerta para buscar un arrepentimiento. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, note algo. Aquí no está hablando de arrepentimiento, sino que yo, ¿por qué puse este texto? Me gusta la forma en que el Señor ilustra de cómo nos lleva al arrepentimiento, y ahí es donde entramos usted y yo. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Guardó a quién? Ok, a Noé, ¿verdad? ¿Cómo el Señor ilustró a Noé? Predicador de justicia, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que estoy tratando de ilustrar entonces? ¿Cómo vamos al arrepentimiento? Por medio de la predicación de la palabra. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en cada uno de nuestros discipulados. Tenemos que ir buscando que las personas vivan de acuerdo a como esté escrito, para que podamos vivir de acuerdo al camino del Señor, para que podamos vivir honrando siempre al Señor. Hermano, pero a veces fallo. Yo sé, si todos fallamos, es bien facilito fallar, pero también es bien fácil buscar el arrepentimiento. También es bien fácil buscar la misericordia del Señor. ¿O no? ¿Se siente usted perdonado o se siente condenado? Bueno, espero que no se sienta condenado, sino que perdonado, porque para eso es que nos tiene el Señor aquí. Ahora, dice aquí que nos da la oportunidad de arrepentimiento, pero ¿cómo lo hace? Bueno, el apóstol Pedro dice ¿qué dice ahí? Dice que guardó a Noé. ¿Quién era Noé? Un predicador. Se refiere al ministerio. Pedro lo describe en su ministerio. Él era un predicador de justicia. ¿Sabe que cuando el diluvio iba a venir, qué es lo que hacía Noé? Noé no solo metía clavos y madera y cortaba madera para poner el arca. Noé predicaba y le decía a la gente. Mire, rapidito, tenemos un tiempito todavía. Me acuerdo de una anécdota que leí hace mucho. Es de un niño que pasó ahí cerca donde estaba Noé construyendo el arca. Y Noé le dijo: vení, hijo, vení, le dice, quiero decirte algo. ¿Sabes que va a venir un diluvio universal? El Señor va a abrir las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. La tierra se va a llenar de agua y solo los que estén metidos en el arca van a salvar su vida. Y el niño salió
aterrorizado a la casa de su papá. Y cuando llegó a la casa de su papá, le dijo: papá, le dice, tengo miedo, cerrar las puertas y las ventanas. ¿Y qué te pasa, hijo? Le dice: es que me encontré con el señor Noé y me dijo que viene un diluvio y que si no nos vamos al barco que él está haciendo, todos nos vamos a morir. Ay, hijo, le dice el papá, esa misma historia me la repetía él a mí. Yo iba donde tu abuelo, así como vos estás viniendo conmigo, con miedo de que el diluvio va a venir. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? 500 años. Imagínense cuántas generaciones habrán visto a Noé armando el arca y la promesa de su venida y la promesa de la lluvia, y armando un barco en el desierto. ¿A quién se le ocurre esa locura? Pero finalmente llegó. Cuando muera, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Qué significa Matusalem? Cuando muera, vendrá. Cuando muera, vendrá. El Señor ya lo tenía todo programado. Las personas son las que no entendemos. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Noé como predicador? Noé como predicador, que decían: hey, vengan al arca. ¿Quién es el arca, hermanos? Cristo, claro, por eso están las maderas y los clavos ahí, porque Cristo tipificó en la cruz lo que el arca le tipificaba para aquellos. Ese era su medio de salvación. Cristo es nuestro medio de salvación. Solo en Cristo hay salvación. Por medio de Cristo nosotros somos restaurados, por medio de Cristo somos justificados. Y obviamente Cristo es el único que nos puede redimir. Así que por medio de Cristo somos redimidos también. Entonces, ¿qué estará haciendo el Señor hoy en día? ¿Qué estará haciendo el Señor hoy en día? Conteniendo las aguas del nuevo juicio. Y por eso las está retrasando. ¿Las está retrasando para qué? Para que nos alcance el arrepentimiento a cada uno de nosotros. Pero ¿qué necesitamos para eso? Ser pregoneros, ser predicadores de justicia. ¿Se entiende eso? Ahora, cuando seamos predicadores de justicia, no seamos piquito de oro. No sé si se entiende bien ser piquito de oro. Bueno para hablar, pero malo para actuar. No tiene que ser así. La justicia, ser predicador de justicia, es que primero la estamos viviendo y la estamos demostrando con nuestros hechos, y por eso la estamos exponiendo a los demás para que vivan de acuerdo al ejemplo. Amén. Entonces es importante que nosotros demos ese ejemplo, que demos el ejemplo de vida. Entonces lo interesante aquí es saber que, entender que Dios da la oportunidad para arrepentimiento. Mire lo que nos enseña Jeremías. Jeremías 18:7 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Claro, aquí no estamos hablando del arrepentimiento del Señor, porque eso no es arrepentirse. Hey, ¿qué pasó? Perdí el texto, permítame. Aquí estás. El Señor pues obviamente no está hablando de que Él se va a arrepentir, aunque aquí dice esa palabra, pero lo que el Señor está buscando es, como dice Jeremías, que ellos se conviertan, que mi pueblo se convierta de su maldad, que mi pueblo se aparte de su mal camino. Dios, cuando dice ahí de que se arrepintió, es simplemente está dando a entender la compasión que Él tiene para con su creación, para sus criaturas. Entonces, le doy un ejemplo rapidito. Nínive. El Señor dijo: estos ninivitas ya me tienen hasta el colmo, así que los vamos a destruir, vamos a mandarles un juicio. Pero ¿qué hizo antes de mandarles el juicio? Mandó a Jonás, y el bandido no quería ir. Ahora, ¿se acuerda por qué no quería ir Jonás a pronunciar el juicio? No, bueno, sí, porque eran enemigos, pero ¿por qué más no quiso ir? Ahí está la palabra, porque sabía que Dios los iba a perdonar, que Dios les iba a dar lugar al arrepentimiento. Venía un juicio sobre el Nínive, y Jonás se cargó. Después del trato que le dieron, se fue a predicar. ¿Y cuál era la predicación? En 40 días los van a... Ese era el mensaje de Jonás. En 40 días, les van a dar jabón. Ese era el mensaje de Jonás. Imagínense qué bandido, como que estaba esperando que los otros no reaccionaran, pero se equivocó porque se compungieron todos, se reaccionaron y todos. Usted se acuerda que hasta los animales pudieron ayunar. Y entonces, ¿qué hizo? Se arrepintieron y el Señor detuvo el juicio. No lo canceló, lo detuvo. A esa generación no le cayó, pero le vino la siguiente.
le vino años después, el Señor dijo, bueno, esto ya se les acabó el arrepentimiento, entonces ahí sí los barrieron. Pero ¿cuál es el punto? Que antes de un juicio, antes de que eso se acabe, antes de que venga el juicio, el Señor da lugar de arrepentimiento, pero para eso nos tiene a ti y a mí, para que vayamos a predicar su evangelio de justicia. Amén. Entonces, bueno, mire lo que nos enseña Pablo. Pablo nos enseña perfectamente bien en perfecto español, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, ahora, ¿cómo invocarán? Dice Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces déjeme preguntarle algo a usted, mi querido hermano. ¿Tiene vecinos que no conocen al Señor? ¿Y cómo es que los tiene? ¿Y cómo es que están los vecinos sin conocer a Cristo y usted está ahí? No, es que a mí me cuadraron en la mañana también, por eso me las estoy desquitando con usted. Dice Pablo en el verso 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ha sido enviado usted o no? Mire, usted me puede decir, sí, hermano, usted me envió a discipular a tal lugar. No estoy hablando ni del envío mío, ni siquiera estoy hablando de que el pastor nos haya enviado. Estoy hablando de la comisión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros que somos sus hijos. ¿Sabe cuál es la comisión? ¿Cuál pues? Ok. ¿En dónde está ese texto? 9. Ok, bueno, excelente que se lo sepa de memoria. ¿Por qué? Porque entonces en su entorno familiar, en su entorno de compañeros de trabajo, yo no estoy diciendo de que hermano, este es un bolo pecador 7 suelas y no me hace caso. Está bien, pero le ha dejado de hablar. Porque si usted ha dejado de hablar, entonces ahí tenemos el problema. Porque ¿qué dice Pablo ahí? ¿Cómo van a creer si no hay quien le predique? Si no hay, es decir, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Pero por qué no han oído? Porque no hay quien predique, no hay quien enseñe. Y nosotros debemos de ser pregoneros de justicia, debemos de ser predicadores de justicia. Y el Señor dice ahí, antes de que venga el juicio yo voy a dar oportunidad para el arrepentimiento, pero ustedes tienen que hacer su parte. ¿Y cuál es la parte suya y la mía? Ya no se oye. Bueno, la parte suya y la mía es que nos volvamos predicadores de justicia. Que usted cuando mire a alguien, aunque no lo conozca, pero si va ahí en un taxi, se sienta a otro que no conoce, hable usted meta la espada ahí. ¿Cómo? Pues hable del entorno y dígale, mire, los tiempos son difíciles. Sí, ¿verdad? El otro va a decir, claro, cualquiera. Si usted le dice a alguien, mire, los tiempos que estamos viviendo son difíciles, automáticamente le prestan atención. ¿Por qué? Porque obviamente eso está a la vista, no solo en este país, sino que en todos los países del mundo. Entonces, si usted dice solo esa frasecita que usted diga, y la gente se le va a quedar viendo y le va a decir, pues sí, claro que las cosas son difíciles, ¿y usted qué cree? Entonces ahí empezamos a meter el evangelio. Pero si usted va viendo al que va al lado, no, ¿y qué tal si le digo sí, este dice que no? ¿Qué tal si le digo que las cosas son difíciles y este cree que son fáciles? No, entonces tampoco, hermano, así no vamos a ir a ningún lado. Mire, aprendamos de Felipe. ¿Qué le dijo el Señor a Felipe? Mira, pues esto está dando en este punto, pero ¿qué le dijo el Señor a Felipe? Acércate a ese carro. Señor, ¿y qué le tengo que decir? ¿Le preguntó Felipe al Señor eso? ¿O el Señor le dijo que tenía que hablar? ¿Qué hizo Felipe? A ver, acuérdeme, ¿qué hizo Felipe? Perdón, Felipe lo que hizo fue que escuchó al hombre leer de Isaías y entonces ahí, dijo, aquí me agarro de esto. Y entonces ahí empezó con la frase famosa, ¿entiendes lo que lees? Y entonces, no, ¿cómo voy a entender si yo no soy hebreo, yo no soy de esa nación, yo soy un eunuco de allá de Etíope? Y entonces, ¿cómo voy a entender? Entonces vino él y le empezó a explicar, desde Isaías 53 hasta llegar a Mateo, diría yo, bueno, a Lucas, al Nuevo Testamento, le empezó a hablar acerca de Jesús. Me hubiera gustado escuchar qué fue lo que dijo Felipe de Jesús en todos esos otros textos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces Dios da oportunidad de arrepentimiento. Mire, avancemos un poquito más. En el punto 2, Dios manifiesta su paciencia. Dios manifiesta su paciencia. Ahora, bueno, déjeme leer el texto pues. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda
no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden por tardanza o entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí Pedro? Bueno, Pedro, en otras palabras, lo que nos está diciendo es ¿por qué Matusalén vivió 969 años? ¿Por qué? Por la paciencia del Señor. Ay, mira, Matusalén, te voy a llevar hasta que ya seas una pasa. Y ahí, pues ni modo, te vas a tener que ir porque no vas a poder llegar a la edad de mi hijo. Y ya cuando ya lo tenía ya todo talludito, entonces bueno, se muere Matusalén y ahí vino el diluvio. Entonces, bueno, ¿sabe qué leí? Algunos comentaristas dicen, porque preguntan, ¿qué pasó con Lamec y con Matusalén? Pues se lo llevó el diluvio, dicen unos. No. En el año 600 de la vida de Noé viene el diluvio, pero ya Matusalén ya había muerto. Lamec había muerto creo que 5 o 6 años antes de ese diluvio. 5 años antes, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, quiere decir que Dios mantuvo la posteridad de la familia de este hombre. Los protegió, porque Noé tampoco sufrió el daño, aunque pasó el diluvio metido en el arca. Pero ¿cuál es el punto aquí? Es, ¿por qué vivió Matusalén tanto? Porque estaba, reteniendo las fuentes del diluvio, estaba reteniendo ¿cómo se llama? El juicio del Señor. Entonces se esperó 969 años desde que nace Matusalén para poder emitir un juicio que, hermanos, casi 1000 años para el Señor ejecutar su juicio, casi 1000 años de tolerar, a las personas por su falta de fe y su falta de apego al Señor, y es más, porque no creían en Él, y entonces se contaminaron fuertemente. Entonces, ¿cuál es el punto? El Señor esperó 969 años, ¿haciendo qué? Para que todo el mundo llegara al arrepentimiento, para que todos se arrepintieran. Bueno, al final de cuentas, ¿quiénes se salvaron? Solo 8, solo Noé. Ni siquiera el niño aquel que mandó asustado a su casa se salvó, sino que solo fue Noé y los de su familia. Pero en este tiempo presente ya no solo hay 8 salvos, somos muchos la iglesia, y yo sé que muchos más van a venir después también. Ahora, ¿por qué van a venir muchos más? Porque mire, hoy oramos por, ¿cuántos eran los hermanos que estaban aquí? 7 o 6, o ya no los contó, porque tampoco los conté yo. Pero el punto es que oramos por nuevos discipuladores, por nuevos hermanos que van a ir a diferentes hogares. ¿A qué? A enseñar la palabra del arrepentimiento, para mostrar la paciencia del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora. Entonces, ¿se imagina usted? Mire, estamos hablando de Matusalén, que es la profecía encriptada. Cuando él muera vendrá. ¿Se imagina usted cuando Matusalén se enfermaba? Supóngase que Matusalén tenía unos 500 años, ya estaba viejito también, y Matusalén se enfermaba. Entonces Lamec le decía a Noé: fíjate, hijo, que tu abuelo está enfermo. ¿Cómo? Le dice Noé. Se nos enfermó el abuelo. Híjole, ¿qué clavo? Dice Noé, porque me faltan clavos para el arca. Claro, porque no había completado su ciclo todavía. Entonces, la gente estaba con miedo de ver qué pasaba con Matusalén. ¿Por qué? Porque su nombre era: cuando muera, vendrá. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor aquí? El Señor manifiesta su paciencia. Lo que algunos, mire, yo no sé si usted se ha topado con alguien que se burla de la segunda venida del Señor. Y le dicen, bueno, como dice Pedro, ¿a dónde está? El Señor, bueno, es que hay un texto, no sé si es antes o después de este, que dice Pedro que ¿dónde está el advenimiento? ¿A dónde está que el Señor ya va a venir? Y mira todo el tiempo que lleva y no ha venido. Bueno, miren ahora hace cuánto resucitó el Señor y ascendió. Podríamos decir que 2024 años, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente menos los años de vida que él tuvo. Pero tenemos 2000 años de vida ya en la tierra y el Señor no ha regresado. Pero no es porque no quiera venir, porque él ya tiene una misión que cumplir, pero él manifiesta su paciencia para que todos lleguemos a arrepentimiento. Amén. Eso es lo que nos está hablando el Señor acá. Y mire lo que dice, bueno, lo que dice el Señor mismo cuando se le manifiesta a Moisés. Usted sabe que Moisés
dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Claro, no era con la misma presencia de Dios, pero vamos al punto. Moisés hablaba con el Señor, pero Moisés llegó un día, mira Señor, mira Padre, si yo he hallado gracia en tus ojos, ¿sabes qué? Solo quiero una cosa, permíteme verte. ¿Se acuerda usted de esos textos? Bueno, está ahí mismo, Éxodo 34. ¿Qué le dijo el Señor? Mira Moisés, vamos a hacer una cosa. Nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Así que lo que te voy a permitir es, escóndete en esta peña. Cuando yo pase voy a quitar mi mano y vos vas a ver mis espaldas. Ahora, lo interesante aquí de esto es que cuando el Señor pasa, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el testimonio de lo que Él está proclamando? Entonces pasó el Señor por delante de él, hablando de Moisés, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí, hermanos? Estamos hablando de las características, de la personalidad, de la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Que es lento no quiere decir que no va a llegar, porque la ira de Dios se va a manifestar, pero vamos a que es lento para la ira. Por eso es que Matusalén vivió 969 años, por la lentitud de la ira del Señor. El Señor dijo: voy a inundar la tierra y voy a deshacer a todo hombre sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto esperó? 969 años para hacerlo. Miren qué paciencia la del Señor. Qué paciencia de decir que lo va a hacer, pero se toma su tiempo. ¿Para qué? Para que todos vayamos al arrepentimiento, porque Él es abundante en misericordia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Mostrar misericordia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que todo mundo se salve, que nadie se pierda. Desgraciadamente ya hay muchos perdidos y se seguirán perdiendo si nosotros no hablamos. ¿Qué le parece? ¿Se ha muerto algún familiar que a usted nunca visitó? Nunca le habló del Señor y murió. Claro, usted de repente no sabe si se fue o no se fue con Cristo. De repente se encuentra a una señora por ahí y le dice: mire, yo hablé con su pariente hace mucho tiempo y él aceptó al Señor, aunque sea en sus últimos días aceptó al Señor, y uno queda con un pequeño alivio. ¿Ha vivido eso usted? Sí lo ha vivido. ¿Por qué tenemos que vivir eso? Si nos tiene el Señor para ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué tenemos que vivir en esa sensación de pérdida cuando nosotros deberíamos estar en una sensación siempre de ganancia? Amén. Ahora, mire lo que nos dice Pablo acá en Romanos 2:4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces Pablo les está hablando a un grupo en Romanos capítulo 2, que bueno, esos eran un grupo, digamos, muy especial, porque estaban alejados completamente del Señor. Y por eso Pablo les reclama: tienes en poco la riqueza y la bondad de Dios, tienes en poco la tolerancia de Dios, tienes en poco la paciencia de Dios. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque la bondad de Dios, ¿para qué es? Para que nosotros seamos guiados al arrepentimiento. Entonces, una de las características, de las grandes virtudes que Dios tiene, es que es paciente. Pero ¿para qué es la paciencia de Dios? Para que tú y yo vayamos al arrepentimiento, para que tú y yo no nos perdamos, para que tú y yo, bueno, hablando de nosotros los discipuladores, para que tú y yo tengamos el tiempo de sembrar la palabra en toda persona que usted conoce y se relaciona. A veces nos juntamos y hablamos más de fútbol, del boxeo, de cómo casi tirotearon no casi, no que lo tirotearon, pero no le dieron. El tirador ese salió como Pedro, que le dio a la oreja al otro, ¿verdad? Gracias a Dios no le dio bien. Entonces, pero ¿cuál es el punto? A veces comentamos cosas del mundo, del fútbol, de las películas. ¿Y por qué mejor no nos juntamos para enriquecernos de la palabra? Para que cuando tengamos oportunidad vayamos y... No, hermano, es que la verdad que uno no tiene que ser tan obcecado con estas cosas. ¿Aún no te han dicho eso a usted? El otro día venía platicando lo peor es que es mi amigo, el desgraciado. Porque yo le estaba hablando de la Biblia, hablándole del Señor, y bueno, fuimos a hacer mandados, y en lo que íbamos haciendo mandados con él, veníamos platicando. Pero ¿sabe qué me dijo después al final? Ya tardamos como 1 hora y media en hacer las vueltas que teníamos que hacer, buscando unos repuestos, y bueno, al final me dice: mira, vos ya me tenés mareado con lo tuyo.
Entonces no me quedó más que decirle, pero cuando andás mareado con tu cerveza no tenés problemas. Entonces casi que le tuve que sacar en cara cómo estaba viviendo, se me molestó. Pero eso no tiene que dejar, no tiene que, ¿cómo decirle? No tiene que opacarnos y entonces voy a callar porque aquel se enoja. No, si se enoja, no espere que la gente lo reciba. Si hermano pase adelante, ¿quiere una tacita de café? No. Si usted llega con el evangelio donde alguien, lo más seguro es que le va a decir, mira, a mí ya me han venido un montón a hablar de cosas y como le dijo, bueno, una pariente mía que vive en Estados Unidos, la llamaron a ella y le preguntaron, así unas preguntas tratando de llevarla al evangelio, y le dijeron, mire, Jasmine, quería platicar con usted porque yo quería consultarle algo. Usted sabe que todos vamos a morir en algún momento. Claro, le dice ella, claro que vamos a morir. ¿Y usted sabe a dónde va a ir cuando usted muera? Sí, al mismo hoyo donde vas a ir a dar. Vos también, le dijo. Dios mío, ¿cómo puede ser así? Vos, le dijo con él. A mí que no me vengan a andar hablando de eso. Pero ya está cediendo, ya poco a poco va cediendo. Pero mire la dureza de la gente a dónde llega, hermano. Bueno, déjenme avanzar mejor. Nos da convicción. Mire, ya se nos fue el tiempo. Aguánteme 5 minutos y terminamos. Nos da convicción. ¿Convicción de qué? Juan 16:8. Sí, que rápido se fue el tiempo, ¿verdad? Juan 16:8 dice: cuando Él venga, el Señor, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí, dice. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, dice la palabra aquí. Palabras del Señor Jesucristo. ¿Hablando de qué? Del advenimiento del Espíritu Santo, que es lo que nosotros tenemos ahora, que es lo que nosotros disfrutamos ahora. Pero ¿cuál es el punto? Ni usted ni yo pudimos haber llegado a Cristo si no es el Espíritu que nos empuja, que nos lleva a Él. Amén. Y por eso dice el Señor aquí que Él es el que nos va a convencer. Mire, cuando habla de convencer, no sé, aquí está. Es la palabra esa de eleccho. Dice que es sacar a luz, que es exponer, encontrar faltas, corregir, reprender, amonestar, pedir cuentas, mostrar su falta. Entonces, ¿qué estoy tratando de ilustrar aquí? Que cuando el Señor te dice, te voy a convencer de algo, ¿qué es? Te expone, te saca a la luz tus fallas, tus pecados. Te dice que vos te crees perfecto, mira el montón de faltas que tenés, ahí te las voy a... ¿Pero para qué es? No es para restregárselas en la cara y humillarlo, no, porque el Señor no hace eso. Usted sabe que el Señor no desnuda a la persona y después lo pone ahí delante de los demás para que se burlen. No, el Señor cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados. Entonces, ¿qué hace entonces el Señor? Para corregir, para reprender y amonestar, ¿de acuerdo? Para pedir cuentas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que tú y yo nos arrepintamos y vayamos a la gloria con Él. Entonces, eso es a lo que nos está llamando el Señor. Entonces, cuando dice que nos va a convencer, que nos va a dar convicción de qué es, bueno, dice número 1, de pecado. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Pero usted va a decir, hermano, pero yo creí en el Señor. Yo ya he creído en el Señor, claro, pero ahorita, antes no estabas creyendo en el Señor. Y cuando tú vas a trabajar, cuando tú vas a hablarle a alguien que no cree en el Señor, ¿qué le tienes que enseñar entonces? Que hay un pecado en él, que hay una naturaleza pecaminosa en el hombre, que la tendencia siempre es al mal, y aún nosotros como creyentes, o me va a decir usted que no tiene tendencia siempre a lo malo. Mire, un pensamiento facilito. Si usted tiene hijos pequeños, cuando usted los manda en alguna excursión de la escuela, usted se queda pensando, y llevaba esto, llevaba lo otro, iba seguro, iba con el cinturón puesto. ¿Acaso no pensaba así? Claro, la gente dice, es el sentido de seguridad. No, es el sentido de su inseguridad, de que lo hace reflexionar y pensar en qué situación. Ese es un ejemplo bien vano, digámoslo así, porque cuando estamos hablando de un pecado y de un mal pensamiento, de una mala actitud, ¿a qué nos referimos? A que de repente alguien que no nos cae bien, ahí viene el desgraciado ese. Claro, lo está diciendo en su mente y en su corazón. Pero ahí vemos entonces el pecado manifiesto, la tendencia a lo malo de la mala o de la vieja naturaleza que todavía nos persigue. Claro, el pecado que cabalmente muere en nosotros porque es algo que lo traemos de nacimiento. Ahí como dice nuestro pastor, ese es como el donacimiento, nuestro apellido, ¿eh? Pecado donacimiento, ¿por qué? Porque venimos con Él. Y nosotros tenemos que aprender a separarnos de eso. Entonces, la invitación para ir a Cristo
Note algo bien particular. Dice ahí de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabes cuál es el gran pecado? El pecado que nos lleva a la muerte. No creer en Cristo. ¿Sabe por qué es? Porque estamos faltando a un mandamiento. En Hechos capítulo 17, si no estoy mal, capítulo 17, verso 30, dice que Dios no ruega para que seamos salvos, sino que Dios manda. Dios manda a que todo hombre confiese o cree en Cristo Jesús para la salvación. Buscate ese texto de 17:30 de Hechos. Dios manda, entonces Dios no está rogando. El que ruega, claro, es uno para invitar a la gente. Mire, os ruego, no se vaya de aquí sin Cristo. Mire, si usted vino de invitado a este discipulado, no, yo sé que aquí no hay, pues en el ejemplo de las casas, si usted vino de invitado a este discipulado, no se vaya de aquí sin Cristo. Claro, el predicador sí ruega, pero el Señor manda, no ruega. ¿No voy a entender? Hay un mandamiento que es ir a los pies de Cristo para encontrar salvación. Si tú faltas a ese mandamiento, estamos perdiendo la vida. Estamos perdiendo la vida porque ese es el pecado que hay en nosotros. Ahora, más adelantito, perdón hermano, yo sé que muchos levantan la mano, pero ya no tenemos el tiempo. En justicia, dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Voy al Padre y no me veréis más. Dice, está hablando el Señor Jesucristo de la justicia. Entonces, ¿qué tiene que ver la justicia ahí con eso de que el Señor se va y no vuelve más? Bueno, Cristo es el que justifica. El Señor Jesucristo es el que nos justifica a nosotros. Aquí la justicia de Dios tiene que ver con la persona de Cristo. Entonces, por la fe en Cristo es que nosotros hemos obtenido la justificación, ¿o no? ¿Por qué nosotros tenemos la posición de santos actualmente? Aunque tal vez no se nos note mucho, pero usted y yo ya somos santos, ¿verdad? ¿Pero por qué es? Porque ya Cristo nos justificó. Nosotros somos justicia de Dios en Cristo. Entonces cuando el Señor nos voltea a ver, ya nos mira justificados, nos mira completamente lavados. Entonces la resurrección y ascensión de Cristo, bueno, muerte, resurrección y ascensión es la evidencia de Dios. ¿De qué? De que Cristo cumplió a cabalidad toda la justicia de la ley divina. Y eso es lo que nos justifica a cada uno de nosotros, porque lo que Él hizo al morir por ti y por mí es reemplazarnos en la cruz a cada uno de nosotros. Recuérdese que el mandamiento ya estaba: toda alma que pecare, esa morirá. Pero el Señor Jesucristo invalidó el mandamiento. ¿Por qué? Por la justicia de Él ir a la cruz y sacrificarse por ser el Cordero Pascual que nos reemplazó en la cruz. Amén. Bueno, último punto para que ya cerremos con esto. Y el juicio de Dios nos da convicción de ¿qué? De juicio. Viene un juicio, aunque aquí el juicio ya es pasado. ¿Y de juicio por qué? Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Usted sabe qué es lo que le pasa al príncipe de este mundo? Él ya está juzgado. Ya hubo una corte que lo sentenció, pero ese caso ya está cerrado. Pero ¿qué es lo que falta? Que se ejecute la sentencia. ¿Cuándo se va a ejecutar la sentencia? Al final del milenio. Cuando instalen el gran trono blanco, dice que todos los muertos que ya no tienen resurrección van al lago de fuego junto con el diablo y todos sus emisarios. Y entonces ahí ya el diablo desaparece de la vista del Señor. Pero ¿cuál es el punto aquí? Es de juicio. Entonces, claro, hay un juicio que ya está dado, pero vienen juicios futuros también. Y de hecho, cuando la iglesia sea arrebatada, entramos en un periodo de juicio llamado la 70ª semana. Y finalmente, ustedes saben que lo que acabamos de ver, después de esa semana, entramos al siguiente juicio hasta que llegamos al trono blanco y entramos a la nueva eternidad. Entonces, ese juicio ya viene en camino. Por eso es importante ver la profecía encriptada de Matusalén. Cuando él muera, vendrá. Cuando el Señor murió, activó los tiempos. Y claro, estamos en el paréntesis, por así decirlo. Bueno, no en el paréntesis, estamos en el tiempo que el Señor instaló como la gracia. Y esa gracia es la que nos está llevando a las buenas nuevas de salvación y anunciar la libertad de todas las personas. Entonces, ¿por qué libertad a las personas? Porque estábamos nosotros encadenados a la servidumbre del enemigo, ¿o no? ¿No hemos sido liberados todos nosotros?
Claro, todo, el Señor nos liberó, para eso trabajó el Señor, para eso murió, para eso resucitó y para eso ascendió y para eso mandó a su Espíritu, para que cada uno de nosotros no solo seamos sellados, no solo seamos inscritos en el libro de la vida, sino que vivamos en libertad del Espíritu. Amén y amén. Bueno, Matusalén es profecía encriptada. Entonces, Matusalén, ¿qué significa? Cuando muera, vendrá. Cuando muera, vendrá. Matusalén lo que tipificaba, Matusalén lo que el Señor proyectó en la persona y en el nombre era que cuando este hombre muera, va a venir el juicio. Pero no sin antes, obviamente, manifestar que la oportunidad de arrepentimiento a través de la palabra, de la palabra profética más segura, a través de la predicación de la palabra, la justicia, manifestando la paciencia del Señor y finalmente dándonos la convicción para que nosotros tengamos una vida llena del Espíritu y alejada de las cosas que el Señor no quiere para nuestra vida. Amén y amén. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este tiempo, por esta reunión, Señor. Te queremos bendecir y queremos darte la gracia porque nos permite siempre reunirnos y poder completar nuestras actividades. En el nombre de Cristo también quiero rogar y pedirte, Señor, con todo el corazón por algunos hermanos que están pasando un problema de salud. Te pedimos desde ya por el doctor Blas Benítez, que está allá en el hospital. Desde ya te pedimos para que tú sanes su corazón, limpies su sangre, para que él pueda estar bien y pueda estar nuevamente en su hogar, con su familia, en su trabajo y también desarrollando la labor aquí en la que tú los tienes. También te queremos pedir por el hermano Amaury Enríquez, César Reyes, Blanca Rubí, Mario Rivera, Héctor Barahona, Claudia Cáceres. Señor, todos ellos están enfermos. La hermana Eli Muñoz también, que su padre está enfermo con un problema pulmonar. Te pedimos y te rogamos, tú como el proveedor de todas las cosas, que proveas salud, Señor, que proveas vida, que proveas salud y que los levantes de su lecho de enfermo y los traigas de nuevo a casa, Señor, en el nombre de Cristo. También te rogamos para que des la provisión, Señor, de restauración familiar, para que des la provisión de un hogar provisto de toda cosa buena, Señor, y en todo momento provéenos de tu Santo Espíritu, que nunca se nos aparte, que nunca lo contristemos, que nunca lo enojemos, que nunca lo molestemos, sino que al contrario, crezcamos siempre en ti y en Él, para que seamos llenos y llenos cada día más de ti y que podamos siempre tener siempre esa vida y esa perseverancia en ti, Padre. En el nombre de Cristo te lo rogamos y te lo pedimos. Llévanos con tu bien, con tu bendición, aparte el mal de nuestro camino, aparte el mal de nuestros hogares y de donde estemos y que vayamos, que tu presencia siempre venga con nosotros, Señor, limpiándonos en todos nuestros caminos. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Perdonen por el tiempo. Bueno, gracias a los